Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Hoy nos mudamos a un país de Centroamérica que no habíamos visitado aún, más precisamente Costa Rica. Tenemos el enorme agrado de contar con Samaria Montenegro y Rafael Zamora, matemáticos de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo andan Samaria y Rafael? Hace rato que queríamos hacer la charla, ¿eh? Sí, Sí, hola. contamos. Hace ratillo estábamos planeándola. Así que, Estamos muy contentos de que por fin nos pudimos poner de acuerdo. muy bien, muy bien. Me agrego unas cosas más. A Samaria la conocí gracias a Rafael y participó del evento que hicimos con la Unión Matemática de América Latina y el Caribe para el mes de la matemática en 2022, el mes de marzo de 2022. Participó del espectáculo que hicimos de matemática y música. Vamos a hablar de eso también. Samaria es ejecutante de la flauta de pico, flauta dulce, ¿no, Samaria? Bien, Sí, bien. sí, yo estudié flauta un poquito también bueno, estudié flauta durante todo mi colegio, porque estuve en un colegio de arte y un poco en la universidad también. Bien, así que vamos a extendernos sobre eso. Y Rafael es colega mío, es compañero en la Comisión de Divulgación de la Matemática y Divulgación y Popularización de la Matemática de la Unión Matemática América Latina y el Caribe. Así que, bueno, gente, vamos a empezar a conversar. Gracias realmente por hacerse el tiempo. Eh, para mí es interesante conocer un poco también de la situación universitaria en Costa Rica, de cómo se hacen planes de a dos para hacer carreras en matemática. Y bueno, vamos a ir hablando de las cosas que vayan surgiendo, ¿sí? Eh, Ujú. Empieza el que quiere. Lo primero que les quería preguntar es cómo es la situación de la educación universitaria en Costa Rica. ¿Es de libre acceso? ¿Es gratuita? ¿Es libre? ¿Es privada? Bueno, cuéntenos un poco a todos cómo alguien puede estudiar en las universidades de Costa Rica, cuántas universidades hay. Ok, bueno, así muy rápidamente, hay los dos sistemas, ¿verdad? Hay un sistema público y un sistema privado. El sistema público tiene cinco universidades, o cuatro. Ay, ya se me olvidó. Eh, sí, creo que son cinco universidades. Eh, la más antigua, la nuestra, la Universidad de Costa Rica, tiene unos 75 años de existir, y por lo Cinco. tanto, 75, sí. Eh, un poquito más, tal vez 1 o 2 años. Hace poco fue el aniversario y ya se me olvidó hace cuánto. Eh, 75 creo, si no me equivoco. Sí. ajá. Y pues, a grosso modo, es la más grande. Tiene para un país pequeño, digamos, tiene una población de alrededor de 40 o 50 mil estudiantes, y pues muchas carreras de todo tipo. En ese sentido es tal vez la más versátil de todas, es la que más áreas tiene, porque tenemos como una más centrada en la parte tecnológica, otra más centrada en la parte de ciencias sociales y educación, y otra más centrada en cosas técnicas, y así. Eh, no sé si Sammy quiere No, agregar algo. o sea, sí hay universidades privadas, digamos, ellas fueron como surgiendo un poco después. Las universidades más grandes y también las más prestigiosas en general, digamos, a grosso modo, son las universidades públicas. Entonces, sí sigue siendo como la primera opción de las personas elegir, si es posible, hacer los estudios en universidades estatales. Que tienen precios muy accesibles, ¿verdad? Es fácil obtener becas, tienen precios muy accesibles y hay bastantes por todo el país, ¿verdad? Digamos, en la Universidad de Costa Rica está, la sede principal está en San José, que es la capital, pero hay en muchas otras provincias, entonces, obviamente no con todas las carreras, pero sí hay, digamos, como bastante posibilidad fuera de la región central. Claro, ahí señalaste algo, Samaria. Es pública, pero los estudiantes tienen que pagar un estipendio para estudiar. Sí, pero ajá.
Sí, o sea, sí hay que pagar. Es bastante barato comparado Es sobre todo a los accesible. precios de las universidades privadas, pero es además, o sea, uno puede solicitar, como fue mi caso, por ejemplo, un estudio socioeconómico para que me asignen un monto diferente a pagar, digamos, como que me exoneren de una parte de mi matrícula. Y luego también uno puede tener exoneraciones de la matrícula por muchas otras cosas. Uno puede obtener como cargos de ser asistente de biblioteca, de Claro. cursos, ayudar a cuidar exámenes, etcétera. Y ese tipo de cosas también te exoneran de la matrícula. Entonces realmente, digamos, es bastante sencillo pagar todavía menos de lo que ya de por sí hay que pagar. Sí es. Bien. Y una cosa importante es que sí es necesario hacer un examen de admisión y hay un concurso y todo esto. Bien, el otro día estaba hablando con Juan Matías Sepúlveda, un matemático español, y él señalaba que las carreras en España tienen un sistema de puntaje de nota mínima que tienen que sacar en ese examen para acceder. Y en función de la demanda, la nota de corte, como llaman ellos, la ponen más alto o más arriba. Sí, es similar a eso, a ese sistema. Y es completamente similar. Entonces, por supuesto, varía un poquillo de año en año. Algunas carreras como medicina siempre están altillas. Y sí, Y en ese contexto, ¿cómo rankea matemática? ¿Cómo es que ustedes eligieron matemática? Una pregunta anterior en todo caso, ¿cómo es la preparación de la escuela secundaria, escuela media? Si uno egresa de la escuela media y está en condiciones de afrontar ese examen que tendrían que hacer para ingresar a una carrera. Y bueno, ¿y cómo ustedes eligieron matemática? Muchas preguntas, Eh, me dice. el examen, en principio, es un examen no de conocimiento, sino de lógica y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, en principio, no es como que el colegio te prepare para eso en términos de conocimientos, ¿verdad? O sea, eh, lo digo porque entonces yo no diría de hecho, a veces algo que falla sobre todo con la educación pública secundaria en el país, es que eh, no le dan tantas herramientas a los estudiantes para ese examen, para ese tipo de exámenes. Eh, Sin embargo, insisto, no es un examen de conocimiento, entonces también es a veces un poquito más complicado de pensar en esa dirección. Eh, Ahora, yo creo que como muchos otros países estamos pasando por un gran, aquí lo están llamando apagón educativo en la secundaria. eh, o sea, ocasionado por supuesto un poquito por la pandemia, pero también un poquito por el declive del interés en la gente de esforzarse en el colegio, cosas así, la falta de fondos que los gobiernos han tirado a la educación pública y cosas así. Eh, entonces, pues yo creo que ha habido una situación complicada en el paso de la universidad, del colegio a la universidad. Por ejemplo, o sea, los estudiantes que entran a estudiar, no matemática tal vez, pero carreras afines a matemática, como ingenierías y cosas así, vienen con muchos huecos, muchos huecos que nosotros mismos desde la Escuela de Matemática de la universidad hemos estado viendo opciones para llenarlos, digamos, cursos en línea, cosas así, pero a veces cuesta. Claro. ¿Y a ustedes cómo les fue en ese pasaje? ¿Sentían que estaban preparados? ¿Tuvieron que esforzarse por demás? ¿De alguna manera desconocida acaso? Samaria, Yo creo que, ¿qué? sí, yo creo que para Rafa y para mí tuvimos una experiencia muy diferente, digamos, en este pasaje a la universidad. Yo venía de un colegio público, la formación matemática en mi colegio era bien mala, pero me gustaba mucho, digamos, bueno. Entonces, No mi colegio compensabas era un con el colegio. interés. Exacto, pero mi colegio era un colegio artístico que por otro lado tenía una excelente formación en arte, no solamente en música, sino en arte en general. Y eso, digamos, me cambió también la forma de aprender, que eso me parece que también es algo importante.
pero digamos, sí debo decir que mi formación matemática fue bastante mala. Yo no tuve acceso a olimpiadas, matemáticas, no sabía ni que existían, eso es algo que yo conocí cuando entré a la U, ni a ninguna otra, digamos, como cosa diferente que hacen algunos otros colegios que, digamos, privados, por ejemplo. Entonces, mi formación matemática era pésima, pero a mí me gustaba mucho, a mí me iba muy bien en mate, yo me fue muy bien en los exámenes del colegio, yo preparaba a mis compañeros, les ayudaba porque la profesora de matemática en el último año inclusive estuvo muy enferma, casi no nos dio clases, entonces yo estudiaba como sola los libros y les daba clases a mis compañeros y fue un poco por eso que terminé estudiando matemática, porque yo creía que estudiar matemática era estudiar para dar clases en el colegio de una u otra forma y a mí eso me gustaba, entonces fue por eso. Pero cuando yo entré a la universidad, pues sí fue, o sea, fue duro, la verdad, no solamente yo creo que siempre es duro, porque uno cree que la matemática es algo y luego se da cuenta que no, cuando entra. Por lo menos los cursos cambian mucho la forma de pensar en mate, pero yo sí tenía, digamos, una base mucho más baja, entonces a mí sí me costó un toque el cambio, digamos, el ponerme al día con respecto a mis compañeros, que creo que fue diferente a como lo vio Rafa. Sí, o sea, yo para no gastar mucho el cuento, eh, finalmente yo sí participé en Olimpiadas, que fue justamente lo que me atrajo a la matemática, finalmente. Yo creo que en buena parte de mi niñez y juventud sí tenía un interés por algo en el área de las ciencias o por ahí. Y pues fue realmente hasta que entré a Olimpiadas que empecé a considerar la mate como una opción. Pues igual que Sammy, o sea, yo los últimos 2 años de college yo realmente no iba a clases de matemática, en el sentido, al menos en el sentido usual. Más bien empecé a llevar algunos cursillos. Aquí tienen un programa muy bonito para estudiantes de colegio, que es como los primeros 2 cursos de matemática, uno los puede llevar en el colegio, eh, que o sea, son esencialmente como un curso de precálculo y el curso de cálculo, digamos, uno los puede llevar en el colegio y le guardan la nota, entonces yo llevé esos cursillos y pues entonces, ahora, esos cursos justamente más bien van dirigidos un poquito más hacia la gente que va para carreras de ingeniería o ciencias o cosas así, no a la gente que va a estudiar matemáticas. Eh, pero por mis Olimpiadas y por ese tiempo que estuve ahí, creo que mi shock no fue tan fuerte. Yo sabía un poquito más para dónde iba cuando escogí la carrera. Pero sin embargo, sí fue un encontrarme, un sentir ya que estaba en un lugar donde me retaban, donde no todo se me hacía tan fácil y pues sí, más o menos. Claro, bueno, lo que describen ustedes es más o menos lo que ha descrito la mayoría de los matemáticos que pasaron por estas ya casi 50 charlas, creo, es lo que me pasó a mí, con lo cual hay una constante de la distancia que hay entre la matemática escolar, la matemática universitaria, sin hacer juicios de valor, hay una distancia real, genuina. Podríamos ponernos a discutir, ¿no? Si es correcto, si es súper lo que se hace en la universidad, si es súper lo que se hace en la escuela secundaria. Habría que encontrar un nivel para que este tránsito sea un poco más sencillo, ¿no? Y que no sea tan dependiente de la singularidad de cada persona. Porque vos tuviste la suerte de las Olimpiadas. Vos, Samaria, bueno, te gustaba, había algo ahí que ya, había algo ahí una pasión escondida que fue apareciendo. Digo, bueno, sería interesante que como matemáticos tratáramos de que no dependiera tanto de cada persona, ¿no? No sé qué les parece. Sí, yo siento como, o sea, Rafa y yo hemos estado dando varias veces en los últimos semestres el primer curso de matemática para la carrera de matemática. Y entonces hemos como tenido mucho esta discusión, ¿verdad? De este cambio de paradigma entre la matemática, digamos, escolar y lo que sea que signifique la matemática universitaria, porque no es lo mismo para la gente que hace mate o para la gente que hace ingeniería o para, ¿verdad? Entonces, hemos como discutido mucho y a mí me llama la atención que tal vez
la forma en la que uno en el colegio, ¿verdad? Le enseña que es la matemática, tiene todo mucho que ver alrededor de cálculos, bueno, el estándar, ¿verdad? De aprenderse como fórmulas, recetas de cocina, que es divertido, es entretenido para algunas personas, pero se queda un poco en eso, ¿verdad? Entonces siempre te queda como con la duda y a veces uno cree que eso es lo que vas a terminar haciendo cuando entra a la universidad y siento como que no se abarcan en el colegio realmente el proceso de razonamiento, ¿verdad? El razonamiento lógico, bueno, es que nosotros además hacemos lógica. Entonces, todo este proceso sobre lo que significa razonar lógicamente hablando y producir como argumentos, ¿verdad? Como lo que en matemática vamos formalizando como demostración. Y yo sí siento que se podría abarcar la matemática desde el colegio, digamos, como un poco más ligada a la lógica, al razonamiento, a los algoritmos, a entender un poco más esto, y eso tal vez haría como que primero tal vez les gustaría más la mate porque parecería más divertida que solo sus recetas de cocina, y segundo también haría como que la entrada a la universidad no sea tan chocante, ¿verdad? Como, es como otro mundo a veces. Yo, en lo personal, yo concuerdo con Sammy, por supuesto, pero más allá de eso, yo creo que más bien se está volviendo una necesidad, un repensar la matemática que enseñamos no solo a nivel colegial, también a nivel universitario, porque yo creo que mucho de la educación de, eh, se- o muchos de los programas o la forma en la que la gente piensa en matemática era relevante hace 50, 70 años, pero el mundo ha cambiado tanto que como dice Sammy, o sea, ¿qué sentido tiene que enseñamos a la gente a calcular solo cuando tenemos todos una computadora en el bolsillo? No, tal vez es mejor que les enseñemos algo que yo creo que los matemáticos estamos más acostumbrados y es eso, a pensar matemáticamente, a razonar matemáticamente, a argumentar y, pues a mí ese es el tipo de cambios que me gustaría ver realmente en la educación. Es, es interesante porque, vuelvo a insistir, parece que en qué momento la enseñanza de la matemática se transformó en esto que están describiendo. Pasa en Costa Rica, pasa en Colombia, pasa en Europa, pasa en Argentina, pasa en la América, digo, ¿no? Parece un mundo aparte Oriente, ¿no? Los países asiáticos, por ahí es otra cuestión, pero es como un problema del mundo occidental que están describiendo. Estados Unidos, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasó ahí en estos años, en los últimos 50, 60 años, que la matemática, la enseñanza de la matemática se transformó en eso, en transmitir fórmulas nada más? Voy a decir algo, no sé si tiene nada que ver, nadie aceptaría tratarse con un médico cuyo conocimiento se remonta a la década del 50, digo, ¿no? Eh, no sé si viene al caso, por ahí es exagerado, pero bueno, un poco pensé en esto, Rafa, a partir de lo que dijiste de los avances de la ciencia, ¿no? Tenemos una computadora en el bolsillo y bueno, ¿qué hacemos con eso? Habría que reformular nuestro acercamiento, ¿no? Sí, completamente. Bueno, en este contexto, ahora después lo retomaremos cuando hablemos de divulgación, pero en este contexto ustedes ingresan a estudiar matemática, quizás vos, Rafa, un poco más, pero vos, Amaria, ¿sabías que se investigaba en matemática? ¿Tenían idea o el propio recorrido por la licenciatura fue el que los llevó a decir, che, yo quiero seguir con esto? Yo no tenía idea de nada. O sea, yo entré a estudiar matemática por azar. A mí me gustaba la matemática. Por lo que contaste. eh, yo quería estudiar flauta de pico, eso es cierto, eso era lo que yo quería estudiar en ese momento, pero no hay carrera de flauta de pico acá. Mi profesora, de hecho, fue un poco autodidacta y se formó a distancia con profesores externos. Y yo no tenía condiciones económicas, mi familia, para pagarme un pregrado en el extranjero. Entonces, esa opción quedaba descartada y yo lo que quería con flauta de pico era que yo quería ser instrumentista, yo quería estudiar el instrumento. Yo no quería estudiar educación de la música porque eso no me llamaba tanto la atención. Yo quería ser instrumentista. Bueno, entonces cuando eso no podía hacer, yo dije, ¿qué otras cosas me gustan? O sea, muy honestamente, a mí siempre me gustó la mate, pero la flauta, el deseo de ser instrumentista iba un poco más allá en ese momento de mi vida. Y luego dije, no, pues la otra cosa que a mí me gusta un montón es la mate. Si no puedo con la música oficialmente, porque yo nunca la dejé, seguir estudiando con mi profesora para siempre, pero ¿qué puedo hacer? Entonces ahí fue cuando dije mate.
porque mate era como lo otro que yo sentía que me gustaba. Mi papá empezó a estudiar física, no terminó, pero empezó. Entonces él como que siempre me metía en la cabeza que las ciencias eran algo muy chévere, muy interesante, que mi papá, ¿verdad? O sea, él tenía como eso no me parece que sea tan correcto, pero esta idealización del genio, ¿verdad? Científico. Entonces, genio, porque siempre son masculinos, pero tenía como esta generalización de, oh, Einstein y todos los grandes físicos, y es como la cosa más chiva del mundo. Entonces yo como que crecí como oyendo mucho eso, pero yo no pensé en estudiar física porque en mi colegio, que era artístico, nunca nos dieron física, yo no sabía nada de física, era todavía peor que el mate. Entonces di, no, mate. Y cuando habían dos carreras, yo llegué a matricular y habían dos carreras en la escuela de matemática. Una que se llamaba enseñanza de la matemática y otra que se llamaba matemática. Y yo no sabía por qué habían dos y no entendía la diferencia. Entonces yo me imaginé que una veía menos mate que la otra. O sea, ese fue un poco mi razonamiento, un poco malo, y yo no tenía idea qué hacían los matemáticos. Y entonces hablé con mi papá, porque yo decía, seguro mate ve más mate y los otros ven menos. Entonces es como más cool llevar el que lleva más mate, pero al final hacemos lo mismo, ¿no? Y entonces tenía como susto y mi papá me dijo, pues mi papá era como muy relajado, es como, pues meta la que hace más mate y si no le gusta, pues se cambia y ya, o sea, no es el fin del mundo, o sea, él era como muy relajado. Y o sea, fue por azar, me metí en mate sin saber por qué. Y cuando empecé a estudiar mate y los profesores empezaban a hablar de irse a hacer doctorados afuera y de que hacían investigación y yo, ¿investigación en qué? Y que habían problemas que no habían sido resueltos. Entonces, yo lo que creía, eso siempre se los cuento a mis estudiantes, según yo, había una lista ahí como un Excel, ¿verdad? De problemas abiertos en matemática. Y entonces usted iba a hacer un doctorado y le asignaban, no sé, toca el 50 y usted el 47. Y yo decía, imagínese que le pongan a uno de esos problemas del millón, entonces no le va a salir. No, entonces, eso es lo que yo creía que era hacer matemática. O sea, yo no tenía ni idea. Claro. Yo me fui dando cuenta a lo largo de la carrera y creo que terminé entendiendo lo que era cuando me gradué del doctorado, más o menos. Pero no está mal esa idea de que hay un Excel. En todo caso, el Excel lo vamos llenando nosotros, le vamos agregando las filas de los problemas que podemos resolver, ¿no? Digo, es... Bien. Sí, sí, Che, eso. igual me gustó esto, bueno, había algo más, eso es lo lindo de las charlas. Tu padre ahí, de alguna manera, había un discurso que circulaba en tu hogar, ¿no? De esta celebración de la ciencia, quizás no de la Sí. matemática, pero bueno. Entonces, había algo ahí que motivó este deseo tuyo también desde chica por la matemática. Bueno, bien, bien. ¿Y vos, Rafa, sabías que se investigaba? ¿Que la matemática era un trabajo finalmente? Pues sí, o sea, yo creo que desde que entré a Olimpiadas me empezó a interesar mucho eso. A mí siempre me ha gustado leer mucho. Entonces, en ese momento empecé a comprar libros de divulgación de matemática, así como los de Ian Stewart y muchos de estos, también de física, muchos de Brian Greene y cosas así. ¿De quién, perdón? Eh, ¿De quién? Brian Greene. eh, y pues entonces, cuando yo iba ahí, de hecho, yo recuerdo mucho que la gente, cuando yo decidí que iba a estudiar matemática, llegaba y le decía a la gente, ¿qué va a estudiar? Matemática, para ser profesor. Y en esa época, yo, jovencillo, me enojaba y decía, no, es para investigar. Y lo digo porque ahora más bien yo siento que como profesor universitario una de las cosas que más me gusta hacer es enseñar. Entonces ahora yo le diría a mi persona de esa época como, vas a ver que lo de enseñar es bonito y va a ser de las cosas que te guste. Entonces sí tenía esa idea, pero de hecho finalmente creo que eso es lo bonito, ¿no? Uno como matemático termina en un mundo más amplio que solo la enseñanza y solo la investigación. Entonces, Sí, además, a veces pienso, he hablado con varios colegas, que la manera más directa de incidir es con las clases, ¿no? Porque la investigación es fundamental, pero quizás es a más largo plazo. En cambio, dando clases, dando buenas clases, preocupándose por eso, es una forma directa de poder modificar, qué sé yo, la realidad de algunos chicos, ¿no? Lo que decía Samaria me hace acordar también cuando charlamos con Carolina Benedetti, una matemática colombiana,
ella también entró a estudiar matemática y no tenía muy claro qué era investigar. Y el propio recorrido por la carrera la fue llevando a conocer, a pensar que, bueno, se podía hacer una carrera en matemática. Entonces, una pregunta de índole más íntima. ¿Ustedes se conocieron durante la carrera? Más o menos. Esa es una pregunta Ok, interesante. tal vez empecemos por el Esto primer me gusta. detalle, y es que en Costa Rica solo se puede estudiar matemática en una universidad, en esta, Claro. en la nuestra. Hay varias en las que está la carrera de enseñanza de la matemática, educación matemática o carreras similares, pero la única en la que se puede estudiar matemática como tal es en la nuestra. Y pues tal vez ahí dejo que Sammy cuente un poquito la historia. Yo entré, vamos a ver, Rafa entró un semestre antes que yo a matemática, oficialmente un año, pero él estaba de viaje para el país, entonces llegó a la universidad un semestre antes que yo. Perdón, Pero podemos yo, decir, perdón, si no les molesta, ¿podemos decir qué año para ubicarnos? sí, yo entré en el 2002 y Rafa en el 2001. Bien. Entonces, yo entré a la universidad y pues yo hablo mucho ahora. Yo hablo mucho y le hablo a toda la gente y soy muy sociable. Y cuando yo entré a estudiar matemática, hay asociaciones de estudiantes, ¿verdad? Que se organizan, que son como los grupos de estudiantes organizados oficialmente. Y el presidente de la asociación de estudiantes en esa época era mi primo y estaba estudiando enseñanza de la matemática. Entonces yo además llegué y ya tenía a alguien grande e importante, digamos, que conocía. Y él me presentó a todo el mundo, ¿verdad? Él me llevó a la asociación el primer día, me presentó a todas las personas y yo empecé un poco como a hablarle a mi generación y a presentarle a mi generación a todas las personas. Entonces, como no entendíamos nada, eso sí es cierto, nuestro primer curso que llevamos nadie entendía nada, cero, era una tragedia. Entonces empezamos a hacer grupos de estudio, ellos no conocían a Rafa. Y entonces yo ahí empecé a hablarle a todo el mundo y hacemos grupos de estudio y los llevaba a la asociación y ahí nos volvimos todos como muy sociables. Entonces yo pensaba que yo conocía a todo el mundo. O sea, según o sea, no hay persona que estudie matemática que no conozca yo. Y además hay que decir que en ese momento la carrera de matemática era una carrera un poquito llena de mucha gente que no entraba a matemática, sino era como matemática tenía un puntaje bajito para entrar, mucha gente entraba para cambiarse a otra carrera, ¿verdad? Los que querían entrar a medicina y no lograron puntuar, pues se meten a algo más fácil y luego se cambian. Ah, Y y ese es un atajo legal y funciona. es un atajo legal, pero no es tan fácil, ¿verdad? Entonces lo que Claro. uno puede hacer es entrar a otra carrera y cambiarse repitiendo el examen o por excelencia académica. Hay como formas, ¿verdad? Y no son necesariamente tan fáciles. Pero muchas personas intentaban cambiarse por excelencia académica, pero para eso hay que tener notas excelentes. Entonces lo que hacen es no llevar cursos de mate, porque o sea, no les gustaba mate de entrada, entonces solo lo están usando como un puente. Ya eso cambió un poco, ¿verdad? Eso era así antes. Entonces, para mí habían como dos tipos de estudiantes de matemática, los que realmente estudiaban mate y los que estaban empadronados en la carrera, pero nunca se acercaban a mate. Y yo llevé generales, eso ya es otra cosa, aquí llevamos cursos de humanidades que son obligatorios para todas las carreras. Y en uno de esos cursos de humanidades yo conocí a un amigo de una amiga mía que estudiaba arte, que nos encontramos en el curso de humanidades y él era mi amiga del colegio, lo conoció a él en la escuela de artes. Y cuando yo lo conocí, él me dijo, yo tengo un amigo muy cercano que estudia matemática. Y yo, ¿cómo se llama? Rafael Zamora. Y yo, no creo, porque yo conozco a todos. Es decir, si yo no lo conozco, no existe. Eso fue lo que yo dije, Está bien, básicamente. vamos a hablar de lógica después. Está bueno. Si yo no lo conozco, no existe. Entonces yo me imaginé que eran esas personas, ¿verdad? Que querían como cambiarse de carrera y que estaban en mate, pero no estaban realmente. Y luego, ¿verdad? Cuando este amigo nos presentó, ay, él es mi amigo que estudia matemáticas, y la que estudia matemáticas, yo. Pero vos que Lo estás miraste llevando, y me, de reojo, lo miraste. ¿Vos, pero querés de verdad la matemática? O? no creo. Y fue ahí cuando le pregunté qué curso estaba llevando, y sí estaba llevando matemática, o sea, sí era un estudiante de matemática de verdad, solo que no era muy sociable con la gente de mate, no se había acercado, no conocía a nadie, entonces ahí me di cuenta que yo no conocía a Era tímido. todos. Era un niño tímido, sí. Entonces, y después ya llevamos muchos cursos juntos, hicimos básicamente toda la carrera juntos, pero de entrada no nos conocimos por mate, nos hubiéramos terminado conociendo, eso es cierto, Claro, claro, porque hay poca hubiera sido gente. imposible no hacerlo, claro. Claro.
Mirá, qué interesante. Bien, está buena la historia, ¿eh? Rafa, algo para decir vos, no sé, tu descargo, tu visión. No, esta historia la contamos tanto que yo creo que ya los dos tenemos bastante claro y pues sí, básicamente era eso. Yo no es que no era sociable, era simplemente un poco tímido, entonces mi primer año en la universidad fue un poquito relacionarme más bien con la gente que ya conocía, que era gente que había estudiado conmigo en colegio, cosas así, entonces en la escuela de matemática no había alcanzado a conocer mucha gente. Pero entonces terminé conociendo a Sammy por este amigo de arte que estudiaba arte pues ahí ya sí me empecé a integrar un poquito más y vale la pena mencionar, sé que tal vez no es exactamente el tema, pero yo se lo digo a mis estudiantes, yo creo que el hecho de ese grupo que se formó alrededor de Sammy y de todas estas personas que empezaron a trabajar, yo creo que ayudó mucho a todos. Fue, eh, creo que hay estudios que dicen que el estudiar grupalmente, el tener un sentido de pertenencia en los colegios, en las carreras y cosas así, van o están correlacionadas con el éxito y al menos en nuestro caso, y eso es lo que le digo a mis estudiantes, así fue una de las generaciones en las que más nos graduamos, más fuimos a estudiar un doctorado pues más estamos ahora todavía trabajando en matemáticas. Mirá, bueno, es interesante lo que ponen de manifiesto porque la matemática es una actividad colectiva también, ¿no? Es social. Y Pero eso no lo sabe la gente cree que es individual. Es interesante, yo siempre lo digo eso. Ujú. sí, sí, a mí me parece que es. Y lo que tiene de interesante la matemática es que después podemos ponernos a buscar la cuestión del principio de autoridad o no, que existe también en la matemática, pero un buen argumento viene de cualquier lado, ¿no? Es independiente de quién lo enuncia. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta decir que la matemática es muy democrática, ¿ok? O sea, algo es cierto porque se impone por su verdad. No porque alguien diga esto es cierto, lo va a hacer, ¿no? Es como un refugio de la racionalidad. eh, bueno, ¿dónde hicieron sus doctorados ustedes? Por eso Bueno, venía la pregunta de la cuestión de la pareja, ¿no? ¿Lo hicieron en el mismo lugar? ¿Buscaron planes en conjunto? ¿Cómo fue? Tal vez, tal vez empezando también por poner en contexto un poquito la situación de Costa Rica. Eh, Bien, País pequeño, universidad eh, pequeña, la carrera de matemática tiene 50 años eh, y pues por lo tanto, cuando nosotros éramos estudiantes, realmente no había tanta gente, tantos profesores aquí investigando. Los teníamos y realmente había gente con un buen impulso y justamente, pero sin embargo, eso hacía que aquí no hubiera realmente un doctorado para sacar. Y todavía no tenemos un doctorado en matemáticas. Tenemos unos estudiantes que están haciendo un doctorado en ciencias con énfasis en matemática, pero realmente no tenemos un doctorado acá. Entonces, lo que hacen la mayoría de nuestros estudiantes, y creo que esto pasa mucho en todo Centroamérica y en todos estos países pequeños, es ir a estudiar a otro país. Por dicha, nuestra universidad siempre ha tenido como una visión de construir la carrera y así. Entonces, ha sido una cuestión de nos dan el impulso para irnos, nos apoyan con una beca con la condición de venir de vuelta al país a trabajar. Y en ese contexto fue un poquito en el que nosotros ya éramos una pareja cuando estábamos considerando irnos y pues en ese momento pues Sammy creo que básicamente no tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos, que es donde iba la mayoría de la gente en nuestro momento. eh, por eso es que hay que pagar, hay que pagar para enviar, para que le vean a uno
Currículo, sí. el currículum y para que le vean a uno los exámenes y hacer 20.000 exámenes y cosas Y así. tampoco he sido muy fan de Estados Unidos en mi vida, entonces también era un poco. Sí, y además, y por otro lado, el mayor interés que teníamos los dos era en lógica. Y los profesores que teníamos de Costa Rica que habían estudiado lógica, lo habían hecho en Francia. Bien. Entonces, ese fue como, vamos para allá. Y los dos lo empezamos a hablar. Recuerdo haber tenido conversaciones como, pero deberíamos, de yo tal vez abogando, como que deberíamos considerar más opciones. Y Sammy como que, no, 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 y no sé qué. Y pues, un profesor en esa época de nosotros, Eugenio Chinchilla, que fue el que básicamente nos enseñó en todo esto de la lógica, nos dio varios cursos de qué es la lógica matemática, que son el montón de cosas, caminos que podemos seguir y eso, que, insisto, había estudiado en Francia, pues en un momento justamente fue a visitar a Francia, habló con la gente en la universidad de allá en la que él había estudiado y les dijo, tengo tres estudiantes interesados, había una tercera persona que también estaba interesada, tengo tres estudiantes interesados, entonces los aceptarían y ellos, con la experiencia que tuvimos con ustedes, con la gente que ya ha venido de acá, sin dudarlo lo aceptaríamos, nada más envíenos lo que han hecho y lo que han estudiado y cosas así. Y pues ahí se fue formando y pues quiero insistir de nuevo en que también mucho fue gracias al apoyo de la universidad, porque la universidad nos dio una beca para que fuéramos a estudiar eso y pues entonces terminamos en París, Francia. Bien. Cabe decir Perdón, que yo sí Sami, estaba. perdón, antes de que sigas, ¿me repetís el nombre, Rafael, del docente que les hizo contacto con Francia? Eugenio Chinchilla. Eugenio Chinchilla. Uy, me salió contacto en Francia. Bueno, una referencia cinematográfica, bien. Eugenio Chinchilla. Como un dato interesante, él es hermano de una expresidenta de Costa Rica. Mira. Somos un país muy pequeño, entonces todos nos conocemos. Claro. Bien, bien. ¿Y fueron a París cuándo entonces? En el 2010. Bien. Cabe decir que yo no estaba segura, ¿verdad? A mí me costó un toque en mi pelea mental de mate música, digamos, que siguió para siempre. A mí me costó un toque como terminarme de decidir si quería o no irme a hacer un doctorado, ¿verdad? Sí hubo un momento ahí como yo seguí haciendo mucha música y en ese momento estaba muy de lleno haciendo música y me da mucho susto hacer un doctorado. Y yo sí no quería ir a Estados Unidos, pero la idea de irme a Europa me parecía fascinante, ¿verdad? Porque por otro lado, o sea, yo sí era, o sea, como tenía como idealizado Europa y sobre todo París, entonces eso sí era como una cosa que me llamaba mucho la atención. Y yo tenía clarísimo que la lógica me fascinaba, pero me daba miedo. O sea, yo no, si me salía el número en la lista de Excel con un problema muy difícil, o sea, me daba un poco de susto. Y como no entendía bien lo que era hacer un doctorado, honestamente, me daba miedo, sobre todo porque la beca que nos daban era un préstamo. Y si yo fracasaba, o Rafa fracasaba, volvíamos con un préstamo a pagar, ¿verdad? Entonces yo sí creo que eso es algo, digamos, porque que pesa, ¿verdad? En la decisión, porque uno dice, me voy a meter con este montón de plata en préstamo y luego no lo logro por los motivos que sea, ¿y qué hago, verdad? Y uno siempre tiende por lo menos yo siempre tiendo a ser más pesimista de la cuenta. O sea, entonces ustedes van con la beca a París y si no te doctorás, después que tenés que retirar el dinero. Todo el dinero más un 25% y uno deja fiadores y todo, o sea, es todo un tema difícil, ¿verdad? O sea, yo le agradezco mucho a la universidad, realmente me parece que es una gran oportunidad, pero es duro, digamos, yo te puedo decir que yo, quizás en eso yo lo manejo menos bien que Rafa, pero yo creo que yo respiré con respecto a lo que ese préstamo significaba hasta que defendimos la tesis los dos, Claro. porque antes de eso yo era, todo puede salir mal en cualquier momento, digamos, a mí eso me atormentó bastante. Claro, Y sí creo que es algo que no lo piensan. y no tenés que devolver el dinero si te doctorás y volvés a la universidad a dar clases. Por mucho Exacto. tiempo, sí. Claro. ¿Ustedes ya pagaron el préstamo? Tenemos que trabajar 21 años.
Ah, mira. Es que Quedé, o sea, como si fuera un préstamo. Claro, en Argentina no tenemos Como esa. comprar una casa, es como comprar una casa. Te juro, estoy pensando en eso, pensaba en eso en el préstamo que yo saqué a mi casa, lo cancelé antes, ¿no? Pero me compré mi casa con un préstamo que duraba 26 años, lo pude saldar mucho antes, ¿no? Pero claro, puedo entenderlo, pero me resulta difícil porque justamente la educación argentina, la educación universitaria, no tiene nada de eso, es por el contrario, es pública, ¿no? De hecho, hay un gran debate en términos de si se privatiza o no la educación universitaria. Yo hice mi doctorado con una beca de la propia universidad y me doctoré, pero ya está, ¿entendés? Digo, Sí, es que como eso es una beca para irse a otra universidad, entonces es claro, como que estoy invirtiendo en un profesional que quiero que vuelva, pero si no vuelve, yo invertí en demasiada plata, no quiero perderla. Es como es, entonces ahí sí como yo no lo llamo beca, yo lo llamo beca préstamo, porque es claro, claro, claro. Y si ahora, por ejemplo, Samaria, vos quisieras dedicarte a la música profesionalmente y colgás la matemática, ¿qué bueno, ocurre? creo que pues tendría que pagar lo que debo hasta ahora, pues a uno le hacen como un estudio de cuántos años ha trabajado, cuánto has pagado con respecto a eso y pagas el resto. Ujú. Sí, es como, por eso te digo que a mí me parece una gran oportunidad. Creo que hay cosas a trabajar en esa oportunidad todavía, pero digamos, si tiene sus cosas que son difíciles y que te pueden ocasionar más estrés a la hora de hacer un doctorado, ¿verdad? Que es sobre todo. Por otro lado, tiene sus cosas positivas, ¿verdad? Ahora el mundo de conseguir trabajo es difícil, entonces usted tiene un trabajo asegurado y sobre todo, ¿verdad? En pareja también, la posibilidad de haber conseguido trabajo en matemática en la misma universidad en el mundo no es tan sencilla. Entonces Claro, tiene sí, sus sí, pros y sus contras, ¿verdad? sí, 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 sí. Che, mirá, mirá, no, no. Por eso quería también que habláramos de eso, ¿no? Para conocer la situación de otros países de Latinoamérica, la situación de la educación universitaria en concreto. Entonces fueron a París y tuvieron el mismo director o tuvieron directores diferentes, ¿no? Porque Mm. vamos a decirlo, algo que charlamos en la previa, los dos investigan en lógica y podemos tomar esto que está en el pizarrón, este símbolo hermoso, eh, que, que indica mucho en matemática, lo van a decir ustedes ahora, ¿no? 2 elevado al Aleph 0. Eh, yo recuerdo la fascinación en el curso de cálculo avanzado cuando por primera vez me empiezan a contar cosas de cardinalidad y empezamos a hablar de que los racionales tienen el mismo cardinal que los números naturales. Era maravilloso eso. Y que los reales son más, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de los infinitos, bueno, cuenten un poco entonces, qué representa este símbolo en su vida, ¿no? Y cómo eligieron los temas de investigación en concreto en un área tan amplia como la lógica. Bueno, tal vez vámonos un poquito atrás. En el pregrado, pues yo fui el primero en caer un poquito en lógica. Eh, Aquí, como ahora mencionó Sami, en el pregrado, aquí a uno le piden llevar cursos de educación general, digamos, que son humanidades, eh, seminarios de realidad nacional, cosillas así, y además te piden llevar un curso que sea de otra área del conocimiento, digamos. Eh, entonces, yo hice un poquito trampa y ese curso que había que llevar lo llevé del área de filosofía, pero era el curso de lógica simbólica básica, que entonces ya era muy de cálculo, de cálculo de predicados y cosillas así. Y pues ahí, como dije ahora, a mí me gustaban mucho los libros de divulgación y eso en ese entonces. Y encontré en la biblioteca de la universidad el libro de Gödel, Escher y Bach. No sé si lo han oído hablar. Es un Sí, una libro como colección en así de español de grueso. Tusquets, de editorial Tusquets, una tapa gris. Va, al menos la Ajá. edición que yo conozco, sí. Sí, y pues lo empecé a ojear y empecé a descubrir un poquito más el mundo porque el curso era, sí, era bonito, era muy interesante, pero era muy de cálculo, ¿verdad? Muy de, ok, haga este razonamiento y es puro cálculo, ¿verdad? Pero ahí empecé a ver un poquito más qué había más en matemática y entonces ahí fue más o menos el mismo momento en que conocí a Sami
Y entonces yo le empezaba a hablar de, vieras qué bonito este curso, no sé qué interesante la lógica. ¿Y qué era lo que vos decías, Sammy? Era divertido porque yo en ese momento no sabía nada de mate, obviamente, estaba iniciando, era mi primer año. Pero cuando Rafa venía a hablar de ese bendito curso de lógica de la Escuela de Filosofía, yo desde el prejuicio y desde la ignorancia, sin tener idea que era eso, pero con todo el prejuicio negativo posible, siendo esa era, eso no es matemáticas, eso es una pérdida de tiempo, seguro se ponen ahí a filosofar sobre el cielo es azul y las nubes son blancas, ¿verdad? O sea, a veces así como la definición de ignorancia más plena. Y entonces yo decía que es una pérdida de tiempo y que me parecía un aburrimiento y que, claro, ni siquiera lo escuchaba, ¿verdad? Era juzgarlo antes del conocimiento. Yo decidí que a mí la lógica no me interesaba porque eso es lo que yo creí que era. Fue hasta después, cuando se organizó, porque Rafa sí se metió en eso y empezó a hablar con gente y, ¿verdad? Se empezó como a antotorotar más, pero se organizó un congreso latinoamericano de lógica, el simposio latinoamericano de lógica en Costa Rica, y andaban buscando estudiantes que quisieran ayudar y les pagaban un poquillo ahí para hacer café y borrar la pizarra y esas Claro. cosas, ¿no? Y yo soy una bombeta, entonces a mí donde me digan ¿verdad? Que si quiero hacer algo yo voy, y yo dije, yo. Y lo mismo Rafa, que ya era sociable para ese entonces. Y entonces nos pusimos a trabajar en ese simposio y ya ahí yo pude ir a las charlas no tenía nada, obviamente, porque no sabía nada, pero ya entendí que la lógica matemática era mate y era otra cosa y no tenía nada que, inclusive la parte de filosofía eran cosas serias y interesantes y divertidas, ¿verdad? Porque ese congreso es muy bonito porque tiene cosas de computación, de filosofía, de matemática. Entonces yo ahí pude como entender que yo era una gran ignorante y me pareció bonito. Y fue por eso que ya por fin le dije a Rafa, ok, pidamos que abran un curso de lógica en mate, porque para eso se ocupa gente interesada, ¿verdad? Yo me apunto y fue ahí que llevamos nuestro primer curso de lógica, pero en realidad, o sea, fue culpa de Rafa, o sea, yo no lo había pensado, para mí la lógica no era algo interesante. Pero no, lo que decís, ¿no? Que forma parte de la esencia del ser humano. Uno opina de lo que no sabe y tiene opiniones definitivas sobre todo, ¿no? Sí, sí, total. Y yo, cuando llevé ese primer curso de lógica, que debo decir tampoco se me hizo trivial, de hecho, o sea, casi no lo paso y todo, fue un curso bien duro, pero me gustó un montón. Y ahí ya como que me entotoroté con eso, me fascinó, me pareció muy bonito, pero definitivamente Rafa y yo era claro que no era, nos gustaba la lógica general, pero lo que más nos gustaba no era la misma área. Y yo ahí fue cuando empecé a ver, y ahorita, digamos, dejo que Rafa hable de por qué él eligió la otra área, pero yo empecé a convencerme de que me gustaba más el área sin saber nada, ¿verdad? Porque fue como lo que aprendí en el primer curso de lógica, que el área de teoría de modelos me parecía mucho más interesante, y empezamos a llevar otros cursos de lógica y como aprender un poco más. Y cuando nos fuimos a París, yo iba como muy ceñida a eso, yo iba muy ceñida a que esa era el área que yo quería. Y en el máster que llevamos, pues uno lleva cursos de todo, ¿verdad? Y luego lleva cursos optativos y todo, entonces como que yo me tiré de una vez hacia esa área, yo no tuve, yo no me puse en duda, yo iba súper decidida y encontré mi directora de tesis en la misma universidad, París 7, que ya no existe porque ahorita sí existe la misma, pero cambiaron el nombre. Y entonces ahí ya me quedé como totalmente en esa área. Perdón, una cosita, Samaria, antes de seguir. Ustedes hicieron tanto la maestría como el doctorado en París. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. ¿Y vos, Rafa, qué te gustaba? No, eh, pues cuando yo me fui, creo que todavía no estaba 100% decidido. Eh, sí, me llamaba mucho la atención la teoría de conjuntos específicamente, pero también mucho el área de recursión, de teoría de recursión y computabilidad y ese tipo de cosas. Y pues eso por un lado. Y por otro, fuera de lógica, yo había disfrutado mucho el curso de topología, eh, y también un curso que habíamos llevado de geometría diferencial. La parte que había disfrutado mucho de ese curso era la parte de topología, digamos. Y entonces siempre me gustó mucho toda esa abstracción que había detrás de lo que era topología general.
Y entonces cuando llegamos allá a Francia, como dice Sammy, habían varios cursos. Yo recuerdo haber dicho, porque un sistema que yo no sé cómo es en otros países, pero era muy distinto aquí en Costa Rica que en Francia. Uno en Francia podía empezar a llevar el curso y al final decidir cuál es el que presenta el examen, digamos, y así. Aquí en Costa Rica uno tiene que matricular el curso desde el principio y si te fue mal el curso, pues te fue mal y eso queda en tu récord y así. Pero entonces en Francia, yo recuerdo que cuando ya teníamos como una amplia gama de cursos a escoger, y pues estaba un curso que en el área en la que yo ahora trabajo, que es teoría descriptiva de conjuntos, que es una mezcla un poquito entre lógica, teoría de conjuntos, análisis y mucha topología. Y entonces, eso fue el área que me terminó captivando. Aquí tal vez, ya que Sammy lo mencionó, la maestría la hicimos los dos juntos en la misma maestría, el mismo año, en la escuela, en la Universidad de París 7, pero yo para el doctorado cambié a la Universidad París 6, que tampoco ahora ya no existe, ahora se llama eh, eh, Université Sorbonne o Sorbonne Université, no sé, algo así. Y pues, y, pues sí, entonces hice ese cambio de universidad, pero siempre en esta área de lógica que era un poquito versátil, entonces que juntaba cosas de muchos lugares. ¿Sintieron un gran cambio? Es medio obvio lo que estoy preguntando, pero ¿cómo fue el pasar de Costa Rica y hacer matemática en Costa Rica a, a ir a estudiar matemática a París, ¿no? Me imagino la circulación del conocimiento, la cantidad de matemáticos que dan vuelta. Yo hice un postdoc también un tiempo en París. En todos lados había gente, tenía montones de universidades para ir a charlas, para conocer de primera mano. Recuerdo, no pude ir, pero había una charla de Jean-Pierre Serre. Entonces, bueno, es otro mundo de alguna manera. ¿Cómo lo tomaron a ese cambio? Es interesante porque yo era la más miedosa y conservadora respecto a salir del país. Y luego no quería volver. O sea, yo fui como que, yo le digo a Rafa que yo soy una persona diferente de la que fui a la que volví. Yo le decía como nos tenemos que ir, tenemos que volver pronto, no, yo no quiero irme lejos de Costa Rica, que no, que hay que volver a ir todos los años, ¿verdad? Yo estaba como con mucho susto. Pero yo puse un pie en París y una vez superada la barrera del idioma, que sí fue difícil, digamos, nos tomó unos meses, una vez superada la barrera del idioma y la barrera de encontrar dónde vivir, ya uno puede como meterse de lleno en lo que significa estar en París, estudiar mate en París, entender todo eso. Y yo ya no quería volver. O sea, yo una vez que estuve ambientada, ya yo no vine más a Costa Rica, aprovechamos para quedarnos allá todo lo que podíamos, viajábamos a congresos todo el tiempo, viajábamos para conocer, o sea, nos quedamos allá ya como totalmente ambientados y al menos para mí fue muy difícil el volver. O sea, porque, y ahora me sigue costando, cada vez que voy bastante, como volver a estar allá, lo que decís, ¿verdad? Eso que tenés seminarios por todo lado, que tenés profes que hacen, con los que puedes hablar, que no puedes hablar acá, porque las distancias son difíciles, un montón de actividades, de cosas, o sea, a mí se me hace difícil dejarlo cada vez que voy otra vez, digamos, y es como otro mundo, ¿verdad? ¿Y vos, Rafa, cómo fue? No, concuerdo con Sammy, o sea, yo creo que nos encontramos algo en París que hizo clic con nosotros. O sea, evidentemente hubo algunas complicaciones personales, emocionales, ¿no? O sea, ir a otro país, cambio de clima, cambio de idioma, todo Perdón, ese ¿hablaban tipo de cosas. francés ustedes? No, Habíamos habíamos llevado un par de llevado cursos. un par de cursos, pero no hablamos casi nada francés. Lo Eh, aprendimos allá, en los bares, sí, con los amigos. creo, Claro. los cursos eran en francés y creo que en general no fue tan complicado eh, porque los profesores escribían en la pizarra y entonces ahí uno se la jugaba Claro. y así, pero y yo creo que parte de lo que nos hizo hallarnos allá, de encontrarnos en un buen lugar,
fue justamente eso. Durante el máster, en los cursos, eventualmente unos compañeros se nos acercaron y volvemos a la misma idea de uno tiene un grupo y eso le crea éxito a uno. Y pues esos compañeros se nos acercaron, nos dijeron, vamos a ir a tomarnos una cerveza, ¿quieren venir con nosotros? Y nosotros de ahí nosotros dijimos, nos volvimos a ver, hay que pegársela a esta gente, no volver a soltarlos, y ellos nos aguantaron el hecho de que lo único que podíamos hablar por las primeras veces que salíamos era qué tan frío está el clima o qué cursos íbamos a llevar, y eso era todo lo que podíamos hablar, pero ellos nos aguantaron y desde entonces no los hemos soltado, son unos de nuestros amigos más queridos en el mundo. Y pues, y como te digo, estar en Francia fue una súper experiencia para nosotros. Nos confirmó algunas cosas que sabíamos, como que el hecho que, y yo sé que tal vez esto no es lo que la mayoría de la gente siempre dice, pero a nosotros nos gustan las grandes ciudades, nos gusta una ciudad bulliciosa, llena de gente, en donde se mueve, que a veces aquí en San José no lo hay. Y no es que no nos guste San José por supuesto tiene sus cosas, pero una ciudad así como París, para nosotros es el ambiente natural, digamos. Claro, y sí, sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene San José? Eh, Imagínate que todo Costa Rica tiene 5 millones, entonces pongamos que ver en perspectiva lo pequeñitos que somos. O sea, todo el sí, país, no y entendí. Todo el todo país el tiene 5 país millones. Ajá, claro, y San José puede tener alrededor de unos 2 millones, pero esparcidos en un área muy, muy amplia. claro, claro. Che, bueno, y terminaron, ¿cómo hicieron con los tiempos para ir terminando los doctorados? Eso es todo un tema que es interesante, porque nuestra beca era súper rígida. Entonces nosotros terminábamos y teníamos que volver 30 días después. Era muy rígida. Perdón, Que me ¿sabes pare- por cuántos años era la beca? ¿4 o 5? Era un año de maestría y 4 doctorados. Bien, Entonces era súper rígida, ¿verdad? Y nosotros éramos muy dependientes de las dos becas porque París es muy caro. Entonces, teníamos en ese entonces recibíamos como 1.200 euros cada uno y solo el apartamento costaba 1.000 euros, ¿verdad? Entonces, es decir, necesitábamos las dos becas. Y si alguno de los dos defendía antes, se le cortaban la beca 30 días después. Entonces era como un tema, ¿verdad? Que había como que manejar. Pero a mí, honestamente, es que yo creo que también hay uno no puede contar sus historias si no habla de la suerte y el privilegio que a veces uno mismo tiene, ¿verdad? Y hay un factor suerte ahí que es importante. Nuestros dos directores de tesis siempre les contamos esta historia desde el inicio, ¿verdad? Y yo siento que ellos estaban muy conscientes de esto, ¿verdad? Entonces era como, vean, esto es lo que tenemos que hacer, intentamos defender en estos momentos más o menos. Obviamente podían haber pasado emergencias, cosas que hacían, pero ahí ya tendríamos que haber evaluado qué hacer, pero lo logramos. Al final tuvimos un pequeño percance porque yo tuve que defender un mes antes de lo que habíamos estipulado, pero bueno, un mes tampoco era el fin del mundo. Fue una cuestión, no tenía que, pero era mejor porque había un lector de Estados Unidos que estaba en ese momento en Europa. Entonces yo defendí un mes antes de lo que me hubiera gustado, pero bueno, eso no fue tan grave y logramos defender. Yo defendí el 1 de junio, si no me equivoco, del 2015 y Rafa un poquito después, como un mes después, ¿no? Sí, el 7 de julio. Julio. de- Entonces logramos como, todo salió bien para que las cosas no salieran tan mal. claro. Y bueno, ¿y cuánto tiempo después llegaron a Costa Rica? Bueno, eso es una bueno, cosa interesante porque perdón, fuimos a hacer un postdoc a Bogotá. Y ahí ¿Y cuando vos estaba hablabas como contemplado eso? O sea, ¿podían esa posibilidad que había? sí, podíamos pedir un permiso sí. extra, digamos, era como, Ujú. pero hay una cosa interesante porque es cuando el problema de dos se puede volver, ¿verdad? Bueno, ya en el doctorado el problema de dos se puede volver un problema. En el postdoctorado cuando decidimos aplicar, sí tuvimos como que pensar cuál era el plan, porque, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaba? Encontrar un postdoctorado, los dos era casi imposible en el mismo lugar. Y yo sí creo que en ese sentido fuimos siempre muy honestos y decidimos como hacer una lista de lugares en donde íbamos a aplicar y en donde cualquiera de los dos que obtuviera el puesto, la otra persona podía trabajar. O sea, como habíamos decidido que no nos íbamos a separar,
digamos, físicamente hablando, pero que íbamos a aplicar solo a lugares en donde los dos pudiéramos trabajar, que pudiéramos vivir con una de los dos, digamos, Eh, salarios. Tal vez, para dejar claro, sobre todo Sammy se refiere a trabajar en el sentido de poder seguir haciendo investigación. Exacto, exacto, tener gente con la que Porque hablar. finalmente eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, aceptaron a Sammy en un postdoc en Bogotá. De hecho, a Sammy lo aceptaron en Bogotá, en uno en Münster. Y ahí estábamos en una, como en una ¿verdad? En una disyuntiva de nos quedamos en Europa o venimos a Latinoamérica, que era mejor para los dos. En los dos lugares los dos podíamos, como dice Sammy, seguir investigando, pero nos terminó llamando más la atención Bogotá bueno, por el hecho de que era una ciudad grande, a Es- diferencia de Münster. Y por el hecho de que Bogotá está cerca de acá, de Costa Rica, y entonces podíamos empezar a hacer comunidad con las otras personas de Latinoamérica, y pues entonces, como digo, decidimos venirnos aquí pues, bueno, a Bogotá con el postdoc que a Sammy le dieron. Cabe decir que Y para mí fue una decisión bien dura, porque yo sabía que Bogotá era la mejor opción, pero yo no quería alejarme de París. O sea, yo estaba totalmente, para mí era como dejar el amor de mi vida. O sea, yo decía, yo no puedo irme a París, yo estaba obsesionada. Entonces, para mí, Münster, que no me llamaba tanto la atención académicamente, era más cerca a París. Y a mí me costó, o sea, yo la sufrí, digamos, pero bueno, seguí, perdón, te interrumpí con eso. no, no, y pues sí, o sea, llegamos a esa posición siempre y cuando hubiera alguien con quien la otra persona pudiera seguir trabajando y haciendo cosas, íbamos a tomar la mejor opción. Y así terminamos, pues, estando 2 años en Bogotá. Que ¿En fue qué, maravilloso, o sea, yo creo que fue la mejor decisión que hubiéramos podido tomar. qué bueno. ¿Y en qué universidad? ¿Fueron a trabajar con quién? ¿En qué universidad? Fue en la Universidad de los Andes. La Bien. Universidad de los Andes tiene un equipo de lógica muy robusto, o El sea, de muy Alf grande. Onshus. Exacto, yo trabajé con Alf y sigo así, Alf es de mis mejores amigos, seguimos hablando todo el tiempo, o sea, lo acabamos de ver justo, volvimos de Bogotá hace poco. Pero todo el equipo de lógica, es que no tienes idea cómo nos recibieron, o sea, nos hicieron sentir en casa desde que llegamos y siguen siendo uno de nuestros grupos de amigos más importantes y hicimos comunidad. Ellos han venido, o sea, los colombianos han venido aquí a hacer emalcas, a hacer congresos, o sea, a hacer charlas, a hacer investigación, o sea, hicimos un grupo muy bonito con el que nos sentimos muy cómodos trabajando. Y yo sí creo que por eso fue la mejor decisión, pero no la teníamos tan clara en ese momento. En ese momento. Bueno, claro, claro, claro. Fue una gran decisión y realmente el grupo de Bogotá, es que Colombia está a la pura par. O sea, en términos realmente de distancias, Colombia nos queda 2 horas de avión, es muy cerca. ¿Y aquí, en kilómetros a qué distancia están? Uy. No. Bueno, 2 horas de avión, está bien, puedo deducirlo de ahí. 1.600 kilómetros, por ahí 1.700 kilómetros, está bien, está bien. No es para manejar, pero están. No, Sobre y todo lo bueno, que, manejar definitivamente no por el Darién, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eh, Sabes que, bueno, se los decía en la previa, esto de hecho, grabamos un capítulo de comparaciones matemáticas con Jimena Fernández, una matemática argentina, y el nombre del capítulo es sobre el two-body problem, justamente, ¿no? El problema de buscar una pareja que se dedican los dos a lo mismo y cómo buscar posiciones, instancias académicas para poder desarrollarse los dos y la dificultad que eso entraña, ¿no? Son más difíciles las decisiones todavía, porque hay que tener la fortuna de que coincidan los dos en un mismo lugar. Bueno, cosa que ustedes el azar jugó a favor, ¿no? El azar no es ni bueno ni malo. A veces juega a favor, a veces juega en contra. Che, pero no me dijeron, por ahí ya no hay nada más que no, el decir. símbolo. El símbolo, ese símbolo que a todos nos deslumbra cuando empezamos el primer curso yo lo vi en cálculo Eh, avanzado, por ejemplo. Bueno, cuéntenme. no, claro, yo creo que también, o sea, es esa cuestión de, sí, yo creo que
de las conversaciones que uno siempre tiene como matemático con sus amigos, bueno, no sé, al menos yo las tengo, es cuál es el teorema favorito de uno. Y la idea de que los racionales tienen realmente menos números que los reales, para mí fue uno de esos descubrimientos que me abrió los ojos y que me trajo a la lógica, básicamente. Eh, sí, siempre. No, yo iba a decir que, yo no sé si vos lo recuerdas, pero fuiste vos el que me hizo a mí esa prueba la primera vez. O sea, es que esas cosas no las hablan en los cursos de mate, o por lo menos no las hablaban. Yo ahora lo hablo siempre, pero esas cosas no las hablan y yo ya iba, o sea, ya era estudiante de matemática, mi segundo año fácil. Y yo no sabía que habían infinitos diferentes. Y fue Rafa el que me enseñó la prueba de la diagonal de Cantor, y fue él el que me lo mostró, y me pareció fascinante. O sea, yo ahora es de las pruebas que le cuento a todo el mundo. O sea, es como tan bonito. Son esas cosas que no sé, yo me estoy imaginando la escena, Rafa, vos diciéndole, porque yo lo he hecho y lo has dicho conmigo, no sabés lo que me contaron hoy. Mira, te voy a contar esta demostración. No sabés. ¿Qué hay más, racionales o reales? ¿No? Bueno, me imagino, ¿no? Por Sí, eso te de digo, hecho, es como... para que veas, digamos, nosotros hemos hecho en conjunto y separados de vez en cuando eh, actividades de divulgación de matemáticas. En particular, por ejemplo, Sammy hizo una hace una semana que fue la Olimpiada Femenil de Iberoamericana de Panamericana, creo que Matemáticas. fue, o algo así, sí. No sé, Panamericana, creo que es Sí. fue aquí en Costa Rica, entonces le pidieron a Sammy una charla. ¿Y cuál fue la demostración que hizo? Y fue súper, este es un ejemplo, por ejemplo, eran niñas, bueno, muchachas, ¿verdad? Olimpiadas, 15, 14, 16 años, claramente eran de Olimpiadas, entonces eran todas muchachas a las que les gustaba la matemática. Yo lo pensé mucho como cómo hablarles, me pidieron una charla de divulgación, y entonces yo les hice una charla, la charla que he hecho con Rafa, la charla que Rafa ha hecho solo, la misma idea de conteo, ¿verdad? ¿Por qué dos conjuntos son iguales? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Y cuáles diferentes infinitos? Y terminé la charla con la prueba de la diagonal de Cantor. Y honestamente eso es algo que usted le puede explicar sin mucho tecnicismo a las personas y lo entienden. Ellas estaban fascinadas, o sea, me preguntaron un montón de cosas, llegaron al final de la charla, tenían muchas preguntas, eso como que les cambió un poco la idea que tenían, ¿verdad? El infinito son como esos objetos que uno como que ve de diferentes formas, y la noción, a mí honestamente, la noción de que los infinitos tienen diferentes tamaños me parece antiintuitiva, pero más bien a ellas les parecía rarísimo que los enteros, los naturales y los racionales tuvieran el mismo tamaño porque uno estaba metido dentro del otro. Entonces para ellas eso era lo chocante, más bien que hubieran infinitos iguales del mismo, uno metido dentro del otro. Para mí lo chocante era más bien que hubieran infinitos diferentes. Es como muy... Sí, es una de las cosas más maravillosas a las que uno asiste. Es como que perdés cierta inocencia, ¿no? Todavía, porque uno viene y te hace pasar a un nivel siguiente. Dice, bueno, listo, acá estamos en otro lugar. Y lo sorprendente es que lo que hizo Cantor, ¿no? Lo que descubrió allá por la década del 70 del siglo XIX, hoy por hoy forma parte de los cursos básicos, ¿no? También cómo evoluciona la propia matemática. Hoy por hoy cualquier curso de grado de matemática en general tiene estos temas, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, me enteré de la Olimpiada esta, Samaria, porque lo vi en Twitter. Hubo participación argentina también. ¿Es la primera vez que se realiza esta iniciativa? Vieras que no estoy segura, como yo nunca he estado no he estado nada de cerca a las Olimpiadas, no estoy segura si es la primera vez que se hace acá, pero creo que sí, por lo menos una Olimpiada meramente femenina, sí. Bien. Pero estuvo bien concurrida, o sea, habían bastantes personas, vinieron muchachos de demasiados lados. Yo hablé con una argentina, pero de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Colombia, México, de toda América Central, estuvo bien bonito. Bien. Y estaban felices ellas, estaban súper felices. Claro, claro. Bueno, ya que estamos, podemos dedicar un tiempito, si les parece, a hablar de la divulgación de la matemática. Bueno, así lo conocía Rafael, ¿no? Como compañeros en la Comisión de Divulgación de Humalca. Así te conocí, gracias a uno de los eventos que hicimos, te conocí a vos, a María.
Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda? Hay muchísimo por hacer, pero digo, ¿cómo consideran la divulgación matemática? ¿Qué piensan que tenemos que lograr todavía? ¿Cómo llegamos a más gente? Pues bueno, yo creo que definitivamente, y esto lo habíamos hablado antes, ¿verdad? En los correos que estuvimos discutiendo, pero el hecho de que la gente no sabe qué es un matemático, no sabe qué hace un matemático. Yo creo que ese descubrir lo que nos da la matemática es lo que nos trajo a muchos a ella. El hecho de la forma de pensar, la forma de razonar estas maravillas como la prueba de la diagonal de Cantor, todo ese tipo de cosas son cosas que tal vez mucha gente no tiene ni idea que existen. Y entonces, si no tienes idea de que existen, para vos un matemático es alguien que sabe usar una calculadora mejor que vos, tal vez. Eh, y yo creo que para atraer gente a la matemática, tal vez en vez de estar, bueno, no quiero que suene un absoluto, pero yo creo que tal vez también deberíamos ponerle cara a las personas, ponerle cara a lo que hacemos, ponerle cara a ese tipo de cosas. En ese sentido, de mostrarles esto es gente que hace matemática y esto es lo que hacen. Y yo creo que ahí es tal vez el mayor reto porque eh, en lo personal siento que muchas veces cuando hablamos de divulgación nos centramos en, hagamos, no sé, acertijos bonitos o enseñamos el triángulo de Pascal o cosas como muy así que siguen siendo matemática, que es bonita, o sea, yo no estoy diciendo que no, pero que no es lo que estamos haciendo normalmente el día a día en los matemáticos. Y entonces la gente se queda con esto es solo algo bonito. Y estamos en una encrucijada en donde la matemática se está volviendo todavía más central de lo que ya era en el mundo. O sea, todas estas cosas que están surgiendo, inteligencias artificiales, de, de análisis de datos, todo este tipo de cosas, es matemática es matemática, básicamente. O sea, son matemáticos los que están desarrollando el nuevo mundo moderno, digamos. Y, eh, y sin embargo, la gente sigue pensando que lo que somos es el teorema de Pitágoras, que sí somos parte de eso, pero no es lo único que somos. A mí, Entonces, yo en lo personal a veces siento que me he tirado un poquito en ese lado, en que en, en intentar que la gente vea un poquito más el lado de investigación de la matemática. Eh, Ahora, no es que soy un gran experto en divulgación, a pesar de que estoy en la comisión y todo. Más bien he aprendido mucho de lo que hacen ustedes y muchos de las otras personas. Pero esa es un poquito mi visión y perdón, creo que hablé mucho. No, yo está muy bien, está siento, muy bien. yo siento que también es parte, una cosa que no nos ayuda, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Rafa, pero además siento que hay una cosa que no nos ayuda y es que siento que nos forman como matemáticos y matemáticas a que la matemática es algo muy abstracta y nadie nos va a entender y tenemos que hablar solo con nosotros. Es más, ni siquiera nos enseñan, es que ni siquiera hacemos divulgación de matemática entre los mismos colegas, ¿verdad? O sea, yo siento como que ni siquiera nos dicen y nos forman o nos explican la importancia de que otros colegas de matemática puedan escuchar nuestras charlas y entender algo. Entonces a mí me parece que si ni siquiera podemos comunicarnos con otros colegas o no hacemos el esfuerzo y no nos convencemos de la importancia de eso, ¿cómo vamos a convencernos de la importancia de comunicarle matemática a personas que no hacen matemática? Entonces yo siento que ya de por sí lo hacemos globalmente muy mal en matemática. Esta forma de que nos convencen de que solo hablamos con con la única otra persona en el mundo que ha leído nuestro paper, pues no ayuda mucho a esto, ¿verdad? Cuando yo doy charlas de coloquios, por ejemplo, cuando me piden dar charlas de coloquios a matemáticos en general, para mí son charlas retadoras, ¿verdad? Porque es como, bueno, voy a hablarle de lógica a personas que no saben lógica, entonces
quiero hablarles de mi investigación a personas que ni siquiera saben lógica. Entonces hay como que es difícil hacer ese tipo de charlas, por ejemplo. Es difícil y a veces uno lo hace muy mal. Pero yo siento que es importante entender que es importante hacer el esfuerzo de lograr llegar a ellos y hacer el esfuerzo de ver cómo voy dándoles una charla de tal forma que, o sea, como siempre pensar en su público, ¿verdad? Y siento que si desde entrada no nos forman a que eso es importante, y es difícil hacer divulgación así, porque si no consideramos importante como hacernos entender con nuestros propios colegas, ¿cómo vamos a considerar importante hacernos entender con otras personas que no son de mate? Que es lo más, o sea, que es fundamental, ¿verdad? Yo a mis estudiantes se los digo todo el tiempo, como hay que aprender a hablar, hay que aprender a comunicarse con otras personas, pero siento que en las carreras de matemáticas no se fomenta eso. Sí, es posible, lo que decís es cierto, creo. Es fundamental transmitir, es fundamental poder comunicarse con otro, ¿no? Porque a fin de Obviamente no cuentas, se puede explicar todo siempre, ¿verdad? claro, Obviamente uno tiene que entender, obvio. claro, claro. Pero bueno, de hecho, Giancarlo Rota, el famoso Rota, había hecho como un decálogo de las buenas charlas. Y él contaba una anécdota, se refería a eso, de que en una charla la gente se tiene que llevar algo para la casa. Entonces, no importa que no hagas toda la demostración de tu teorema, ¿no? Porque a veces hemos asistido a charlas donde el conferencista quiere contarte el truco técnico de su demostración porque está muy contento, ciertamente. Claro, no, todo nos ha pasado. Claro, qué bueno eso, pero quizás eso no es lo importante de tu charla, ¿no? Lo importante sea transmitirle otra cosa, la esencia de lo que haces, pero es más difícil porque tenés que seguir reflexionando al respecto, ¿no? De todos modos, para hacer el toque positivo, yo creo que hoy por hoy se está entendiendo que la divulgación de la matemática y la ciencia en general es algo fundamental de la tarea del matemático también, ¿no? Que forma parte, va de la mano con las tareas de investigación y de docencia. De ahí la creación, por ejemplo, de esta comisión de divulgación de Humalca, de la que formamos parte Rafael y yo, ¿no? Me parece que está empezando a tenerse más conciencia de esto. Y con las redes sociales, ¿verdad? Ahora hay un montón de divulgadores de matemática y divulgadores de matemática que están creando contenidos súper buenos. Por fuera del circuito académico. Claro. Y hay que tenerlo presente, y muy buen contenido, Sí. ¿no? No, y de hecho, o sea, uno a veces cuando yo veo contenido que generan personas en matemática, que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida hacerlo así, yo digo, qué buena idea, o sea, yo uso contenido que veo de divulgadores de matemática para mis clases, antes como introducciones a temas y cosas, o sea, son súper útiles, creo que hacen un buen Mirá, trabajo. sin ir más lejos, mi hijo menor hace un tiempo, el año pasado creo, mirando TikTok en su celular, viene y me pregunta, papá, ¿vos conocés el hotel de Hilbert? O sea, Pará, Juan, ¿de dónde sacaste eso? No, acá hay un tipo que yo a veces miro, el tipo hablando del hotel de Hilbert, y mi hijo, chiquito, ya está familiarizado, y más o menos yo recuerdo explicarle algo, y la carita que puso cuando entendió, viste, vos te das cuenta, la cara de, exacto, digo, pero fíjate, estaba en Twitter, perdón, en TikTok, ¿no? Por eso yo creo que están modificando nuestros modos de comprender la actividad. Chicos, hace ya 1 hora y cuarto que estamos hablando, más o menos. Para ir cerrando, por supuesto, hablando de divulgación, estas charlas que yo hago, todas charlas de más de 1 hora, por supuesto que no son un contenido que la gente vaya a ver así, que se siente todo el tiempo. Pero bueno, quedan ahí las charlas, y cuando tomé la decisión de hacerlas, digo, no, yo quiero mantener unas charlas con una conversación como cerveza de por medio, café de por medio, como tendríamos en un bar, en una confitería. Y bueno, a mí me encanta hacer este contenido porque aprendo, conozco, y me parece que está muy bien. Es el tipo de contenido que quiero hacer. Charlas de más de 1 hora con matemáticos de diferentes lugares del mundo. Qué excesivo que soy, qué exagerado. a mí me parece muy bonito en realidad y me parece que deberíamos conocernos más como comunidad, entonces me parece muy bonito. Bien. Por eso, en ese sentido,
Algo, para ir cerrando, algo que les gustaría decir que no dijeron, alguna reflexión, algo que quieran compartir que me faltó señalar o que ustedes tengan ganas de decir. Mm, eh, No, pues agradecerte por la oportunidad, porque en realidad me parece muy bonito este tipo de cosas. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerte a vos, Amaria, antes de que terminara, porque en un momento hablabas, ¿no?, de que entraste a la facultad y estaba la tensión entre música y matemática. ¿Resolviste esa tensión? No, pero es difícil porque yo dejé la música, yo sí debo decirte que yo dejé la música, fue una mala decisión, no fue adrede tampoco, pero yo me alejé de la música durante el doctorado y el postdoctorado. Cuando me fui, pues, o sea, en medio de intentar aprender francés, intentar terminar una tesis, todo eso, pues, y me fui alejando, y también la gente con la que tocaba, pues, se quedó acá, ¿verdad? Y si bien es cierto, estaba en Europa, pues, esos países tienen un nivel tan impresionantemente alto en la música antigua, que no es como que yo pueda llegar ahí a hacer hobby, quizás si hubiera averiguado más, hubiera encontrado, pero honestamente no lo hice. Y lo dejé, y eso creo que me dolió más de lo que yo lo interioricé, porque cuando volví no quería volver, porque me dolía mucho como pensar en eso, ¿no? Es como cuando usted deja algo y le hace tanta falta que mejor no habla de eso y es como si no existiera. Y eso fue lo que pasó. Yo lo dejé del todo y volví. Cuando volví, algunos colegas con los que tocaba se me acercaron, vas a volver y todo. Y yo como que, no quiero, no quiero. Pero yo en el fondo ahora en retrospectiva entiendo que no lo quería volver porque me dolía pensar en que lo había dejado. Y bueno, eventualmente vino la pandemia y estábamos ahí encerrados y ya habían pasado como un año y medio y una de las colegas me llamó y me dijo que de urgencia necesitaba que la ayudara a un concierto de villancicos. eh, y yo le dije, no, está loca, yo no toco flauta hace mucho tiempo, o sea, eso no va a pasar, pero son piezas que ya has tocado, no, eso no va a pasar. Y Rafa ahí como, pero ¿por qué no? ¿Pero qué te empiezas a hacerlo? Pues que... Y yo ese día fue el principio al fin, porque en el momento en que le dije que sí, y en el momento en que fui y toqué ese único concierto, ya no lo dejé más. Entonces ya volví y ya volví a tocar con ellos otra vez y ya volví un poco, era como mi hobby siempre, pero ya volvió a ser parte de mí y ahora que ya volvió a ser parte de mí ya entendí por qué lo había dejado de lado y por qué no quería hablar del tema, porque me había dolido dejarlo de lado y ya no lo puedo volver a dejar. O sea, ya otra vez está ahí, ya no me puedo imaginar dejándolo de nuevo. Y ayer, por ejemplo, a veces con mis amigos de música, pero por ejemplo, hay un par de colegas aquí en matemática, uno es violinista y otro es pianista, y ayer nos reunimos en la casa de uno de ellos a tocar un rato, porque ¿por qué no? Entonces, Bien. Mira, ¿tenés algún concierto próximo para hacer? sí, tenemos varios, tenemos un par en septiembre, siempre son como conciertos, como lo hacemos de hobby, ¿verdad? Entonces son todos gratuitos, es nuestro hobby que nos gusta que la gente nos escuche tocar, y eso es muy bonito. Entonces sí, tenemos un par en septiembre, eh, y en octubre tenemos un par también, o sea, no es como que tocamos demasiado tampoco, pero Claro. ya está ahí, digamos, ya es un hobby oficializado. Bien. Bueno, gracias a Rafa también pudimos contar con vos en el evento de Humalca el año pasado. Lo Sí, que hicimos en llamar Humalcalusa. Grande Rafa. Y Rafa, ¿y vos tenés alguna tensión así que resolver? No, me siento un psicólogo preguntando esto. No, yo creo que yo tal vez desde muy niño tenía muy claro que el área en el que estoy y pues, o sea, por supuesto, no es como que mi vida es solo la matemática. Sí tengo hobbies, digamos, tal vez el hobby creativo más importante que tengo es cocinar, o sea, me gusta mucho cocinar, pero tampoco es como que sea particularmente eh, jamás tan bueno cocinando como Sammy es tocando, por ejemplo, pero... yo creo que sí, pero bueno, o sea, no. Bueno. Bien, Y pues, bien. Bueno, gente, esperemos vernos pronto en persona. Sí, estuvimos hablando, Samaria, que es posible que el año que viene, cuando se haga el CLAM, el Congreso Latinoamericano de Matemáticos 2024 en João Pessoa, Brasil, es- organizar algunas actividades de divulgación. Hoy estuvimos hablando de eso en la reunión de la Qué comisión. bonito, sí. Así que, bueno, esperemos vernos pronto. Yo, por mi parte, les agradezco un montón
compartido esta charla, tenía ganas de hacerla hace rato. Estrenamos este formato, porque hice una charla con 2 personas, Willy Cortiñas y Andrea Solotar, pero en otro sentido, ¿no? Hablamos más de la organización del Congreso que se hizo en Buenos Aires en 2021, pero no así de la vida de una pareja matemática. Así que, bueno, quizás vienen otras ahora después de ustedes. Ustedes inauguraron este ciclo. Así que, bueno, no sé, chicos, yo les mando. ¿Quieren decir algo más? ¿O no? Ya podemos cortar. Podemos Bueno, cortar. muchas gracias de nuevo. Sí, sí, tal vez agradecerte de nuevo. Muy bonita esta iniciativa. Y pues, muchas gracias por tomarnos a nosotros en cuenta. No, bueno, yo me imaginaba que iba a salir una linda charla, que tenían muchas jodas para contar y que iban a ser interesantes. Yo la pasé muy bien. Nos vamos a despedir ahora acá, pero no se vayan del Zoom. Nos despedimos para el video. Así que bueno, a todo el público que vea la charla, estuvimos con Samaria Montenegro, con Rafael Zamora, investigadores, docentes de la Universidad de Costa Rica. Así que bueno, a todo el público Matemática Sentimental, pónganle like, me siento acá desde el costado de youtuber, compartan este video. Y bueno, y gracias por estar. Samaria, Rafa, un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.